abramos nuestras Biblias en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, y vamos a seguir estudiando las iglesias. Vamos a ver otras dos y ya la semana próxima veremos la última con algunas otras cosas que podemos encontrar en este capítulo 3, ¿ok? En este capítulo 3. Así que recuerde Apocalipsis 3, Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Y vamos a ver la iglesia que nos toca en este día. Apocalipsis 3, la iglesia de Sardes. Apocalipsis 3 del 1 al 6. Si lo tiene, por favor, póngase usted de pie y vamos a hacer la lectura. Apocalipsis 3 del 1 al 6. Hoy vamos a ver la iglesia de Sardes. En nuestra Biblia se traduce Sardis. ¿Lo tienen? Ok, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, te damos gracias por la hermosa oportunidad que nos das de entrar en tu palabra y conocer a través de ella las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Padre, por este momento en que vamos a escuchar tu voz para decirnos qué quieres de nosotros. Esconde a tu siervo detrás de la cruz de Cristo, escóndelo detrás de tu Espíritu Santo. Habla tú, oh Dios, a nuestros corazones. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse. Bueno, hemos hablado de las diferentes iglesias con las que hemos estado tratando precisamente en estos 2 capítulos. El capítulo 2, ¿verdad? Empezamos con la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Después a la iglesia en Esmirna. Después de estar en la iglesia de Esmirna, hablamos en la iglesia de Pérgamo, y después de la iglesia de Pérgamo hablamos de la iglesia en Sardis, que es la que vamos a tocar este día. Así que yo le invito a que usted ponga atención a todo lo que Dios tiene para usted y para mí. En este libro de Apocalipsis hemos estado viendo algunas cosas que nos interesan como iglesia de Jesucristo. A Sardis les llamaremos el esplendor de ayer y la decadencia de hoy. El esplendor, la grandeza de ayer y la decadencia de hoy. Les he dicho en las 4 iglesias que hemos visto
que cuando Dios manda algo a la iglesia que está escribiendo, tiene mucha relación en cuanto a lo que ha vivido la ciudad donde ellos están ubicados. Tiene mucha relación con ellos. Y vamos a verlo también en esta iglesia. Mis amados hermanos, un inglés llamado Sir W.M. Ramsay decía de Sardis que era el ejemplo más típico del contraste, ¿verdad? Del contraste melancólico, entre un pasado grandioso, extraordinario y un presente ruinoso, un presente en derrota, un presente en escasez increíblemente. Déjeme decirle que 700 años de que se escribiera esta carta a Sardes, ya había sido una de las mayores ciudades del mundo, increíblemente. Había llegado a ser una de las mayores ciudades del mundo. Se dice que allí reinaba el rey de Lidia, era el que estaba reinando, y llegó a tener un imperio con mucho esplendor, con mucha grandeza, con mucha riqueza. Fue un imperio extraordinario. Les decía que aquí nos salimos de Asia y nos vamos a Oriente. Esta iglesia estaba en Oriente y esta iglesia tenía un rechazo hacia los griegos de manera increíble. No aceptaban para nada a los griegos. Era una iglesia oriental, una iglesia de Oriente totalmente hostil al mundo griego. Lo menos que ellos querían era ser controlados o dominados precisamente por los griegos. Esquilo, un escritor de aquellos años, escribió esto y dijo así: los moradores de Molo decidieron aceptar el yugo de los griegos, de la Helades. Sardes, miren, estaba en medio de una llanura inmensa. Era una ciudad agrícola, una ciudad ganadera. Había gran esplendor en una llanura del valle Hermo, se llama el valle ese, se llama el valle Hermo. Pero también, déjeme decirle que estaba también en un gran monte. Y en esos gran montes salían así como unos espolones. Y en uno de esos espolones, en una de esas salidas de la montaña, estaba construida Sardis. Por lo tanto, se le llegó a llamar la Atalaya del Oriente. Ellos desde ahí podían ver todo lo que podría venir en contra de ellos. Era un lugar inexpugnable, un lugar donde entrar era casi imposible. No había manera de entrar. Había un solo lugar y solo los de Sardis lo conocían. Nadie más conocía el lugar por donde se podía entrar a esa ciudad en el monte Molo, ¿verdad? Entonces en esa meseta estaba construida la ciudad de Sardis. Era casi imposible atacarla. Era casi imposible que un ejército llegara hacia ese lugar. La ciudad se expandió y llegó un momento que ya no cabía. Y tuvieron que empezar a construir en otras áreas porque la ciudad se había engrandecido grandemente y buscó más espacio porque en la cumbre, en la meseta esa de la cumbre, ya no había espacio para seguir creyendo.
Sucedió que cuando llegó a toda su grandeza, nada más y nada menos que se les ocurrió atacar a Ciro. Ellos pensaron que por la ubicación que tenía, ¿verdad?, ellos no iban a perder, ellos iban a ganar. Y fueron a un brujo a preguntarle qué iba a suceder si ellos iban y atacaban, si ellos iban a ese lugar, ¿verdad? Entonces le dijo este brujo: si vas a destruir a un gran imperio. Así que el rey, ¿saben lo que pensó? Pues si vamos a acabar con ese imperio que también es muy grande. Lo que no sabía que este hombre se estaba refiriendo al imperio de él. Y fueron derrotados y huyeron, ¿verdad? Huyeron. Y se dice que estuvieron siendo atacados, ¿verdad? Para que entonces los rodearon por 14 días, pero no encontraban forma de llegar a ese lugar. Entonces, lo que se hizo fue que se ofreció una recompensa al soldado que descubría la manera de entrar a Sardis. Y se dice que había un soldado que andaba por ahí, y un día un soldado de Sardis se le cayó el yelmo, o sea, el casco, y descendió a recogerlo. Y ese soldado, que tiene un nombre muy raro y por eso no lo digo, lo vio y lo siguió y vio la grieta por donde él subía. Así que él se imaginó que un hombre, pues, con cierta fuerza, con cierta habilidad, podría escalar esa montaña. ¿Y saben qué pasó? Agarró un pelotón y fue con este pelotón y se metieron por esa grieta a atacar a Sardis. ¿Y saben qué pasó? Como estaban tan seguros de que nadie podía llegar a ellos, como estaban seguros de que nadie los podía atacar, no tenían guardia. No había quien velara la ciudad para avisar si algún enemigo venía a ellos. Así que como no hubo quien avisara, pues de inmediato vino la destrucción de aquella ciudad se acabó, fue destruida, y entonces siguieron algunos acontecimientos más. Dentro de todas esas cosas, ¿verdad? Entre las cosas que sucedieron, es que después se habla acerca de alguien más, y este fue nada menos que Alejandro el Grande. Alejandro el Grande atacó, ¿verdad?, a Ciro, derrotó al reino persa que era Ciro, y al derrotar empezaron también a buscar la manera de conquistar, aunque no pudo. Alejandro Magno, o Alejandro el Grande como lo conocemos en español, murió, ¿verdad? Y cuando él murió, todo lo que era el imperio de él se dividió entre 3 diferentes personas. Se dividió este reino, ¿verdad? Y entonces se dice, mis amados hermanos, que se empezaron a pelear unos a otros entre ellos para poder encontrar la solución de cómo llegar. Y lo interesante es que un soldado igual que uno de los soldados de Ciro encontró la entrada. Él estuvo buscando, la encontró. Él no fue porque vio a alguien que de repente estaba bajando, sino que encontró a alguien. Y saben una cosa,
Otra vez, la iglesia de Sardis no veló. No había nadie velando la ciudad. Seguían confiados. Se les había olvidado lo que les había pasado aquella vez anterior. Así que otra vez fueron atacados y fueron derrotados completamente. Completamente fueron derrotados. De tal manera que esta ciudad llegó a desaparecer. Se dice que cuando Juan el apóstol, el escritor del Evangelio, que es el escritor de Apocalipsis, se dice que cuando Juan escribió esta carta, Sardes era una ciudad rica, pero ¿sabe qué? Degenerada. Y déjeme decirle por qué había venido toda esa decadencia. ¿Por qué? Porque esta ciudad también era una ciudad idólatra. Cuando la idolatría entra a una nación, después de la idolatría viene, mis amados hermanos, la decadencia, la degeneración. Junto con la degeneración viene también la corrupción, y todo esto va llevando a la destrucción de una nación entera. Eso lo podemos ver a través de la historia universal. Podemos verlo a través de la Biblia. ¿Cómo podemos encontrar que todas las ciudades que se iban tras ídolos y tras imágenes caían en la degeneración, en la corrupción? Si no, vean ustedes ahorita el Distrito Federal, permitiendo los casamientos hombre con hombre y mujeres con mujeres. Vea también otros estados aquí mismo en Estados Unidos. Vea las situaciones de esas ciudades, de esas que están aquí dentro de Estados Unidos, cómo van en decadencia cada día más y más. Vean cómo esta misma nación, que cuando nació esta nación, nació como una nación cristiana, que amaban al Dios de los cielos, sin imágenes, sin ídolos. En la actualidad, mis amados hermanos, los americanos se han ido tras los ídolos de los inmigrantes. No solo de los ídolos de los hispanos. Se han ido tras Mahoma, se han ido tras musulmanes, se han ido tras cantidad de idolatría. Esta nación ha caído en la degeneración completa. Esta nación ha caído en la corrupción. Años atrás, cuando escuchábamos a esta nación tener líderes corruptos, y ahora son lo más natural oír que cierto diputado o cierto senador lo encontraron que andaba engañando a la esposa, tuvieron que correrlo. Ya no se diga de Bill Clinton y todo lo que tuvo con aquella estudiante. Todo por causa de la idolatría. Sé que a algunos no les gustará escuchar esto, pero es la verdad. La historia universal lo enseña. La historia de este país lo enseña. ¿Cuándo empezó la decadencia de México? ¿Quieren saberlo? Cuando los españoles entraron a conquistar a México y trajeron todos sus ídolos y todas sus imágenes. Ahí empezó la decadencia de México. Ahí empezó la ruina de México. Y ahí empezó la ruina de Sardis. Ahí empezó la ruina de Sardis. Era una ciudad rica pero degenerada. Antes que nada, óigalo bien, la gran ciudadela ya no era más que, ¿sabe qué? Un antiguo monumento en la cima. Ya no era nada. Llegó un momento que llegó a desaparecer completamente y nadie ha edificado absolutamente nada en esa ciudad. Es una ciudad que desapareció por completo. No así otras ciudades de las que hemos estado hablando,
aquí en Apocalipsis que todavía siguen adelante. Han desaparecido. Era una ciudad sin vida ya. Ya no había vida en esa ciudad. Sin espíritu. Sus habitantes eran blandos. Los descendientes de aquellos que perdieron la ciudad en 2 ocasiones porque eran demasiado perezosos. Eran demasiado perezosos. ¿Sabe qué? Seguían siendo lo mismo. Perezosos, blandos, sin deseos de nada, sin deseo de seguir, sin deseo de llegar a ser algo más que lo que en ese momento estaban ellos siendo. Así que totalmente habían desaparecido. No estaban de guardia. Eran perezosos para hacer guardia. Eran perezosos para estar en un lugar. ¿Saben qué era? Era una atmósfera deprimente. Totalmente deprimente. Y lo peor de todo era que también la iglesia cristiana había perdido su vitalidad. Era un cuerpo muerto más que una iglesia viva. Eso era la iglesia de Sardis. Alguien dijo en una ocasión que esa iglesia apesta. Apesta. No hay nada bueno que pueda decir el Señor Jesús de ella. El que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, que es la manera como se presenta, no tenía nada bueno que decir de esta iglesia. En la actualidad, hermanos, hay iglesias. Hay también iglesias terribles. No necesitamos, mis amados hermanos, defender esas iglesias. Nosotros no estamos para defender una X iglesia. Estamos para defender a Jesús. Para eso estamos. Yo he conocido iglesias, hermanos, que se han cerrado. Yo recuerdo una iglesia en Puebla, hermanos. Recuerdo una iglesia en Puebla que el gobierno les quitó el templo, porque era una iglesia revoltosa, una iglesia peleonera. No quiero decir el nombre de la iglesia, pero el gobierno les quitó el templo y lo convirtió en una biblioteca. Oigan eso. No solo Sardis. En la actualidad hay cantidad de iglesias problemáticas. ¿Y sabe dónde empieza el problema en una iglesia? Cuando la iglesia empieza a permitir cosas del mundo dentro de la iglesia. Cuando la iglesia está permitiendo que el mundo entre a la iglesia. Y eso, hermanos, no se debe permitir. Mis amados hermanos, ¿cuántas iglesias conozco que empezaron a meter el rock and roll dentro de la iglesia, dizque para atraer a los jóvenes, que hoy esas iglesias están casi desaparecidas? Yo no quiero traer a los jóvenes a la iglesia porque les pongo la música que les gusta. Yo quiero que los jóvenes vengan a la iglesia porque han sido alcanzados por Jesús, porque han tenido una experiencia, un encuentro con Jesús. Yo no quiero eso. Yo recuerdo cuando llegué a la primera iglesia bautista hispana de Gainesville. Supuestamente había 105 personas y yo encontré no más de 40, 50 personas. ¿Saben por qué iban las gentes? Porque el hermano que estaba de pastor, me conservo el nombre, las llevaba a Atlanta a migración, iba, es más, los llevaba hasta la tienda a veces. Iba a traducirles y todo. Nada más iban a la iglesia mientras conseguían lo que querían. Una vez que conseguían lo que querían, nunca más volvían a la iglesia. Nunca más volvían a la iglesia. ¿Saben lo que yo encontré cuando llegué a la West Bronxville? Perdón, a la iglesia, primera iglesia bautista hispana de Gainesville. Una lista con 105 nombres. Sin dirección, sin teléfono,
ninguna manera posible de encontrarlos. El día que yo me vaya de aquí, porque Dios quiere que me vaya, no porque yo quiero, la persona que se quede va a encontrar teléfonos, direcciones. Voy a pasar muy pronto otra vez que me pongan la dirección, porque lo que ustedes me pusieron fueron los nombres de los departamentos, y quién va a encontrar el nombre del departamento. Recuerdo que el hermano Gualberto, la primera vez que los empezó a buscar, pues lo que estaba era el nombre de los departamentos, y él buscaba una calle, ¿verdad? Por ejemplo, los departamentos donde viven Isidro, la hermana Adela, para llegar al departamento, cuando viene por la 129, ahí está el nombrecito de una calle que ahorita no me acuerdo. Pues hay que entrar en esa callecita y ¡pum! Ahí están los departamentos. Es importante, hermanos, que echemos fuera de nuestra iglesia cualquier intromisión del mundo que quiera entrar a nuestra iglesia. Segundo, debemos echar fuera de la iglesia el orgullo. No porque yo tengo muchos años de ser cristiano soy más que los demás. No porque yo sé más que los demás, yo soy más. No, hermanos. Si no han estudiado la parábola donde Jesús cuenta de un hombre que salió a buscar obreros, y a unos los encontró temprano, a otros un poco tarde, y a otros que nada más llegaron a trabajar 1 hora. Él le dijo: vete a mi campo y te voy a pagar 1 denario por trabajar. Cuando llegó la hora de la paga, cuando vio que a los que habían llegado a lo último fueron a los primeros que se les pagó y se les dio 1 denario, los de atrás dijeron: no, pues si nosotros trabajamos toda la jornada, pues seguro que nos va a dar más. Cuando llegaron les dio 1 denario, se quejaron. Jesús les dije: ¿por cuánto los contraté? ¿Por 1 denario? Bueno, no les estoy pagando 1 denario. Si yo le quiero pagar a los otros lo mismo que a ustedes, es mi dinero, y yo hago con mi dinero lo que yo quiero. Hermanos, aquí no hay más grande nadie. Ni porque usted tenga 100 años aquí, va a ser más grande que alguien. Todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos. No te da el derecho de, porque tienes más tiempo, tratar de minimizar o hacer menos a los demás. Si queremos tener siempre una iglesia fuerte, una iglesia cristiana. La iglesia de Sardis, hermano, está llena de pecadores, que son obras en progreso. Pero Jesús es perfecto y bueno. Levante la mano aquí el que no era pecador cuando recibió a Jesús como Salvador. Nosotros somos pecadores. La diferencia con los pecadores del mundo es que somos pecadores perdonados y lavados por la sangre de Jesús. Esa es nuestra diferencia. Estamos en proceso. Yo recuerdo una vez vi una calcamonía en un carro que decía: tenme paciencia, Dios está trabajando a mí, pero no ha acabado. Debemos aprender a comprendernos unos a otros. Tal vez usted está un poquito más avanzado, tal vez el hermano que está empezando va un poquito atrás. Téngale paciencia, ayúdelo a crecer, ayúdelo. Somos una iglesia de pecadores que son obras en progreso. Estamos en progreso, estamos progresando. Algunas iglesias deben cambiar o apagarse porque hacen más daño que bien. Hay iglesias, hermanos, hoy hay esas iglesias que les llaman a sus pastores apóstoles, y el apóstol fulano y el apóstol sutano. ¿Se acuerdan cuando estudiamos una de las cartas que dice: has analizado a los que se llaman apóstoles y no lo son, sino mentirosos? ¿Sabe cuál es vamos a decir así, las cosas que usted tiene que tener para ser un apóstol? Usted tiene que haber andado con Jesús desde su bautismo, físicamente. Porque esos apóstoles hoy pueden decir: no, pero es que Él vive en mí, así que yo ando con Jesús. Dice, tiene que haber
sido testigo ocular de su crucifixión y de su resurrección y de su ascensión al cielo. Hechos, capítulo 1, cuando van a sustituir a Judas, Pedro dio estos 3 puntos importantes para que puedas ser un apóstol. Pablo lo dice, que él fue hecho como un abortivo, porque él vio con sus ojos físicos al Cristo resucitado. Por eso él peleaba con todo derecho el ser llamado apóstol, principalmente con la iglesia de Corinto, que no lo querían reconocer apóstol porque era duro, porque su enseñanza era duro y no la querían, no lo querían. Hoy hay muchos que se dicen apóstol. Bíblicamente, apóstol es un enviado, alguien que no está en una iglesia, alguien que anda en diferentes partes. Ese es el don de apóstol, ser enviado a predicar, a abrir obras nuevas. Bueno, aquí encontramos que Jesús le dice que esté alerta, que esté alerta, velad y estad alerta. Ahora, velad, hermanos, no significa tener de cuando en cuando una velada de oración. No, son buenas, pero no es eso a lo que se refiere aquí Jesús. A lo que Jesús se está refiriendo aquí, mis amados hermanos, es a estar velando, leyendo tu Biblia, orando, viviendo de la manera que Dios quiere que tú vivas, no viviendo como el mundo vive. Eso es lo que significa aquí velar, velar, para que cuando Cristo venga no tengas que huir avergonzado porque tus obras no te permiten acercarte a Jesús. Velad, estad atento. La iglesia de Filadelfia, bueno, está a partir del capítulo 7, de ese capítulo 3, versículo 7 que ustedes ya tienen ahí. Y dice así: al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, esto dice el santo, el veraz, el que tiene, óigalo bien, la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Bueno, esta es la Biblia de Jerusalén. Déjeme leérselo aquí porque seguro usted está pensando, pues, ¿qué está leyendo el pastor, verdad? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que cierra y ninguno, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y aquí me encanta esto, mire, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno, dice, tome tu corona. Al que venciere, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí es donde yo quiero
volver al verso 10. Vea esto, es precioso. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, óigalo bien, léanlo, verso 10, ráyenlo. Dice así, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Tiene miedo del fin del mundo? ¿Tiene miedo de la gran tribulación? Aquí dice Jesús que nos guardará. Y recuerde también acá en la iglesia anterior de Sardis, que dice que hay un grupo que no han manchado sus ropas, un grupo que sigue guardando el nombre de Jesús a pesar de todas las cosas. Dice Jesús, yo les daré ropas blancas para que moren conmigo. Vea aquí en donde dice aquí, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré ¿qué? Su nombre. ¿De dónde? Del libro de la vida. Sé fiel, porque tu corona está lista para ti. Filadelfia, ¿qué significa la iglesia de Filadelfia? La iglesia de Filadelfia significa amor al hermano. Esta iglesia significa amor al hermano. Esta iglesia es una iglesia de alabanza. Es una iglesia de alabanza. Se dice que Filadelfia es una de las ciudades más jóvenes de todos esos círculos de las iglesias que se han mencionado. Estaba entre Pérgamo, entre Tiatira, etcétera. Ahí se encontraba la iglesia de Filadelfia. También, mis amados hermanos, esta iglesia fue fundada no como una ciudad de guarnición, no como una ciudad de protección, sino más que nada fue como una ciudad donde había gran espacio para hacer muchas cosas. Era una tierra pacífica, ¿verdad? Este lugar estaba siempre ahí. Aquí se presenta como el Cristo, el resucitado. Se dice que Filadelfia era el centro de difusión de la lengua griega. Filadelfia estaba ubicada de tal manera que era una puerta para que la cultura griega se transmitiera a todas partes. Esa fue la razón por la que fue fundada Filadelfia, para que los habitantes de Filadelfia compartieran la cultura griega. Ahora, vuelvo a repetir, en la iglesia anterior dice que no velaron y le dice a la iglesia, velad, ¿verdad? Dice que esa ciudad no veló y por eso fue destruida. Aquí dice que es una puerta abierta y por eso Dios le dice a esta iglesia de Filadelfia, yo he abierto una puerta para ti. Esta iglesia primero era una iglesia para compartir la cultura griega y después se convirtió en una iglesia misionera porque tenía todas las facilidades. Era una puerta abierta para extender el evangelio de Jesucristo. Por eso Jesús le dice que eran una puerta abierta, que podían transmitir y podían compartir el mensaje a todo mundo por la facilidad, por la ubicación de la iglesia de Filadelfia. Se llamó de diferentes nombres. Por eso le dice a la iglesia, no has negado mi nombre o no has dejado mi nombre. Esta iglesia tuvo 3 nombres, uno de ellos fue Flavio. Otro ahorita no me acuerdo, pero fue un hermano de un rey y por eso le cambió el nombre y al final volvió a llamarse Filadelfia. Por eso también se dice y no
has cambiado mi nombre, no has dejado mi nombre. Todo lo que Jesús escribe a las iglesias está relacionado con el problema mismo de la ciudad, con el problema mismo de la ciudad a la iglesia que es cruz. Así que Filadelfia es la ciudad del amor fraterno. Era una iglesia buena, era una iglesia buena. Dios les dio una puerta abierta en su ciudad de influencia y de impacto. Ellos llegaron a tener un impacto increíble. También le dice: tienes poca fuerza. Si usted ha estado durante algún tiempo alrededor de Burlington Country College, puede que usted se haya sentido cansado de servir. Esto es por lo que nosotros necesitamos a todos para hacer cada uno su parte. Aquí Burlington Country College era un colegio cristiano, un colegio donde se daban muchas becas y mucha gente ayudaba. El problema es que a veces el trabajo no era bien distribuido y había algunos que estaban muy cansados. Bueno, le dice que es una iglesia con poca fuerza, pero es ahí donde está la cuestión. Es ahí donde debemos trabajar unidos. Debemos trabajar unidos y juntos tendremos mucha, pero mucha fuerza. Mucha fuerza. Seremos grandes, seremos poderosos. ¿Le recuerda el amor de Jesús? Y el amor de Jesús es un tema sumamente importante en el libro de Apocalipsis. También se habla del pronto retorno de Jesús. Aquí vengo pronto. Se habla del pronto retorno de Jesús. Él viene pronto. Así que también un recordatorio de otro tema en Apocalipsis es ese precisamente, el pronto retorno de Jesús a la tierra. No descanse, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que llegue al cielo. En otras palabras, persevere. Aunque vengan dificultades, aunque vengan problemas, persevere. ¿Y sabe por qué? Porque Él está contigo siempre. Él nunca te deja. Él está a tu lado. Él te ayuda, Él te da la victoria. ¿Cuál es el desafío que nos dejan estas 6 iglesias? Ya después veremos la próxima. ¿Qué creen ustedes que Jesús quiere decirles hoy? ¿Qué creen ustedes? Que nosotros como iglesia, ¿qué creen que Jesús nos quiera decir a nosotros como iglesia? ¿Dónde usted quiere que Jesús lo anime? ¿Dónde quiere que Jesús lo anime para que usted haga los trabajos que usted mismo quiere hacer por Él? ¿Dónde le falta que Jesús lo anime para que usted haga el trabajo que Jesús quiere que usted haga? ¿Dónde quiere Jesús desafiarlo? ¿Dónde quiere Jesús desafiarlo? O tal vez una reprensión en su vida porque usted no está haciendo lo que Él quiere que usted haga. ¿O qué es lo que Él quiere que usted haga? ¿Y qué es lo que Él quiere hacer por usted? Piense, medite, porque Jesús quiere hacer muchas, pero muchas cosas a través de ti. ¿Estás listo para oír la voz de Él? Él te ama. Él murió por ti en la cruz. Él quiere usarte. Nadie que haya recibido a Cristo como Señor y Salvador personal puede decir que no está capacitado para hacer lo que Jesús quiere que hagas.
Él nunca te va a pedir hacer algo si primero no te da las armas para hacerlo. Si primero no te da las armas para hacerlo. Dios los bendiga, mis hermanos.